La región de Königsberg fue considerada durante mucho tiempo la cuna de Prusia, la potencia que acabó uniendo a toda Alemania. Por tanto, no es de extrañar que la región desempeñara un papel central en el Imperio alemán y en la posterior República de Weimar. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, esta importante provincia caería en manos de la Unión Soviética, que expulsó a los alemanes e inició una rusificación inmediata. La región pasó a llamarse Kaliningrado y, como exclave de Rusia, perdió cada vez más importancia. Como consecuencia, también se perdió la herencia alemana y apenas hay nada que recuerde el antiguo apogeo de la región. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Hasta qué punto sigue siendo realmente alemana Kaliningrado hoy en día? ¿Cuántas personas se identifican allí como alemanas? ¿Y por qué el año pasado en particular desempeñó un papel tan decisivo? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Para ello, primero tenemos que mirar atrás en la historia y observar el ascenso de Königsberg y Prusia. La historia de Königsberg comienza hacia el año 1255, cuando la Orden Teutónica, una orden católica romana de caballeros, fundó la ciudad. Esto tuvo lugar en el contexto de las Cruzadas del Norte, cuyo objetivo era cristianizar a los bálticos. Y gracias a los éxitos de la Orden Teutónica, Königsberg se convirtió rápidamente en un importante centro y eje del comercio, la política y la cultura de la región báltica. Königsberg se convirtió en una ciudad hanseática, lo que propició un mayor crecimiento económico, y se fundó la Universidad de Königsberg, donde estudiaron importantes personalidades como Immanuel Kant. Y políticamente, la Orden Teutónica se convirtió finalmente en el Estado de Prusia. La región de Königsberg también se benefició del rápido ascenso de Prusia hasta convertirse en una gran potencia europea. Esto también quedó claro cuando los estados alemanes se unieron para formar el Imperio alemán. Toda la provincia de Prusia Oriental se administraba ahora desde Königsberg. Y a pesar de las numerosas y violentas batallas de la Primera Guerra Mundial, los aliados también reconocieron la importancia de Prusia Oriental para Alemania, por lo que la región permaneció en Alemania, a diferencia de la mayoría de los demás territorios orientales. Sin embargo, ahora estaba separada del resto del país, por lo que perdió gran parte de su importancia económica. Pero los peores tiempos aún estaban por llegar para Königsberg. Primero fue escenario de encarnizados combates y luego, en agosto de 1944, fue bombardeada tan intensamente por los aliados que el casco antiguo histórico quedó casi completamente destruido. Con la ofensiva del Ejército Rojo hacia el este a principios de 1945, Königsberg fue finalmente sitiada y conquistada en abril del mismo año. Y no la devolvieron. Prusia Oriental fue dividida después de la guerra, el sur pasó a Polonia y el norte quedó bajo administración soviética. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de Königsberg, que pasó a llamarse Kaliningrado. Los habitantes alemanes que quedaban en la ciudad fueron expulsados en gran parte, y la ciudad se pobló principalmente de rusos y otros grupos de población procedentes de la Unión Soviética. La lengua, la cultura y la identidad alemanas de la ciudad fueron sistemáticamente suprimidas y sustituidas por influencias soviéticas. La arquitectura y el urbanismo soviéticos pasaron a caracterizar el paisaje urbano, mientras que los restos de los antiguos edificios e infraestructuras alemanes se descuidaron en gran medida. Durante la era soviética, Kaliningrado estuvo fuertemente militarizada y cerrada a los extranjeros durante mucho tiempo debido a su importancia estratégica en el mar Báltico y su proximidad a los países de la OTAN. Esto contribuyó a que la ciudad se aislara aún más y se distinguiera de su pasado alemán. Pero quien piense que todos los recuerdos alemanes han desaparecido se equivoca. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Kaliningrado pasó a formar parte de Rusia, abriéndose a los visitantes extranjeros y revitalizando en cierta medida la historia y la cultura alemanas. Un ejemplo notable de ello es la Catedral de Königsberg, que fue uno de los pocos edificios que sobrevivieron a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y fue restaurado posteriormente. En su cripta se encuentra la tumba del famoso filósofo Immanuel Kant, un símbolo de la ciudad. Y otras huellas arquitectónicas alemanas, aunque menos visibles, siguen presentes. Algunas calles han conservado sus nombres alemanes y de vez en cuando aún se pueden ver edificios con entramados de madera. La cultura y la lengua alemanas también sobrevivieron a la era soviética en algunas partes. Todavía existe una pequeña pero activa comunidad alemana que ayuda a mantener viva la herencia alemana. Se calcula que consta de varios miles de habitantes. También se crearon centros de encuentro germano-rusos y algunas escuelas ofrecían alemán como lengua extranjera, con lo que se pretendía proporcionar a las generaciones más jóvenes una conexión con las raíces alemanas de la ciudad.
Sin embargo, la situación empeoró drásticamente el año pasado. La población alemana de Kaliningrado también sufrió mucho a consecuencia de la brutal guerra de agresión rusa. Aislados de Rusia y también de los mercados europeos, empezaron tiempos muy duros para sus habitantes. Y muchos alemanes se sienten ahora oprimidos por los rusos, que les amenazan repetidamente con la expropiación. Y Kaliningrado también se está convirtiendo repetidamente en el centro del conflicto entre políticos europeos y rusos. Hace poco, Polonia rebautizó Kaliningrado con su nombre original y medieval de Królewicz. Incidentalmente, Rusia amenazó entonces con volver a dar nombres alemanes a las ciudades polacas. Y la brecha de Suwałki, la línea de suministro más importante a Kaliningrado, es una fuente recurrente de conflicto entre la OTAN, la UE y Rusia. Pero eso es material para otro vídeo.